Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hace pocos días se inauguró un puente nuevo en nuestra ciudad. Y algo que me llamó la atención es que supuestamente se lleva a un religioso para que bendiga ese puente. Sí, para que lo bendiga. Me hice algunas preguntas y también me asesoré con personas que están de acuerdo con, bueno, estas maneras supuestas de bendecir. ¿Por qué se bendice un puente? ¿Por qué se bendice una casa? ¿Se bendice un edificio? ¿Se bendice un barco? ¿Se bendice un avión? ¿Tiene eso algo de especial? ¿Por qué y para qué? Bueno, entre las respuestas están que es para que en el puente no haya choques, no hayan accidentes, no pase nada malo, no ocurra nada malo, ¿no? Entonces, al bendecir ese puente, Dios tiene que cuidar para que nada malo suceda en ese puente. Que si hay un terremoto, el puente no se caiga. ¿No? Se bendice una casa por la misma razón. O un avión por la misma razón. Eso se argumenta. Pero ¿tiene asidero bíblico eso? En ninguna manera. En ninguna manera. No es así el asunto. Por más que se bendiga un puente o un edificio, eso puede demolerse con un terremoto o un temblor fuerte. Lo que realmente Dios bendice es al hombre, es a la mujer. Hace ya, creo, por lo menos 2 décadas, cuando todavía se realizaba aquí la Feria Internacional del Ecuador, la Comisión de Tránsito del Guayas en esa época hizo una exposición de los carros chocados, ¿no? De accidentes graves. Y habían por lo menos 12 carros que estaban exponiendo para que las personas vean la gravedad de los accidentes. Y en cada stand donde había un carro chocado decían tantos muertos hubieron. Me llamó la atención que aún colgados del espejo retrovisor, algunos tenían un crucifijo, es decir, una cruz con un muñeco allí. Algunos tenían un rosario, ¿no? Y otros tenían unas calcamonías con versículos bíblicos, pero completamente destrozados. Al preguntarle al agente de la Comisión de Tránsito, ¿no?, por uno en particular, decía, bueno, este que tiene aquí el crucifijo, venían jóvenes borrachos y todos murieron. El de acá, donde había uno con calcomanía, supuestamente un versículo bíblico, ¿no?, él venía a toda velocidad con sangre, ¿no?, la sangre llena de alcohol, y mató a 3 personas que estaban en un paradero. Se puede bendecir el carro, pero eso no tiene ningún valor. Si las personas, ¿no?, pasan, entre comillas, ¿no?, por el puente bendecido y vienen llenas de alcohol o vienen drogados, ¿no?, por más que se haya echado agua al puente y supuestamente bendecirlos, el puente no les servirá de nada. Dios bendice al hombre y Dios quiere bendecir al hombre. Los creyentes, como hijos de Dios, sabemos que la bendición más grande que podemos recibir ya la hemos recibido.
¿Cuál es? La salvación, el perdón de nuestros pecados. Es la bendición más grande que existe, el que Dios perdone y nos limpie de nuestros pecados. Ahora, al iniciar nuestra vida cristiana, los objetivos que teníamos antes de ser creyentes no son los mismos que tenemos ahora en ser creyentes. Sí, tenemos la bendición del Señor, pero, hermanos en la fe, sabemos que eso se debe también a la obediencia. En el libro de Ageo, capítulo 1, capítulo muy conocido por nosotros, un pueblo que estaba siendo bendecido por Dios, muy bendecido. De repente empieza a escasear el dinero, la cosecha no es la misma, la lluvia ya no llega y se empiezan a desesperar porque las cosas, ¿qué pasó? No tenemos la bendición de Dios. E inclusive le reclamaban a Dios. Un pueblo que estaba siendo bendecido, de repente la bendición se cortó. ¿Por qué? Leamos aquí. Ageo, capítulo 1, leo desde el verso 2. Así nos dice la palabra del Señor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dense cuenta, hermanos. Las casas de los creyentes estaban artesonadas y muy hermosas, pero la casa del Señor estaba en ruinas. Pasaban todos los días por la casa del Señor y ahí la veían destruida, pero nadie se apersonaba para ayudar a reedificar la casa del Señor. Nadie, pasaban y la veían ahí. Se llamaban creyentes. Y el Señor empieza así, que las casas de ellos estaban muy hermosas, artesonadas, y la casa del Señor desierta. Sigo leyendo. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, observen bien lo que están haciendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Bien. Qué clara y espléndida que es la palabra del Señor. Les dice: siembran mucho. Siembran mucho. ¿Cuántas hectáreas? 100 hectáreas. Pero recogen de 5 hectáreas nada más. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Es decir, no saboreaban, no disfrutaban la comida. Tomaban, bebían, pero no estaban satisfechos. Su sed seguía. Y dice: y el que trabaja a jornal, es decir, a sueldo, recibe su sueldo, pero como en saco roto. ¿A qué se refiere? Usted y yo sabemos, ¿no? Hemos tenido la experiencia de que de repente recibimos el sueldo y lo guardamos y parece después de unos 2 días que el bolsillo tenía hueco. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Y el Señor les dice eso. Trabajaban a jornal, pero reciben su jornal como en saco roto. El dinero se les va rapidito. Es lo que el Señor les dice aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Les repite: observen lo que están haciendo. Mediten lo que están haciendo. ¿Por qué les están sucediendo estas cosas? Verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa
y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Interésense por la iglesia. Sí, sí, tienen sus trabajos, tienen ustedes sus haciendas, atienden todo eso, pero no olviden la casa del Señor, no olviden el templo del Señor, no olviden la iglesia. Ustedes deben atender la iglesia. Sí, primero las cosas del Señor, lo que le pertenece al Señor. La bendición viene de Dios. A veces nosotros creemos que lo más importante es nuestro trabajo. Sí, es importante, pero primero las cosas del Señor. Es lo que Dios les está enseñando aquí. Y les sigue diciendo el Señor, les sigue hablando. Verso 8, verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Todo trabajo de manos. Mi casa. Ustedes corren a su casa y se calientan en su casa. Sí, como que se sienten bien en su casa. Pero mi casa está desierta. Es decir, no van a la casa del Señor. No quieren asistir a la casa del Señor. Y hermanos en la fe, esto no es cualquier cosa. O como decía alguien, no es pelo de gato. ¿No? Para el Señor es importante que nos congreguemos. Es importante que estemos juntos. Pero todo eso debe empezar de que la iglesia del Señor, el templo del Señor, es importante. Atender el templo del Señor. Saber qué se necesita en el templo, qué se necesita en la iglesia. Oh, Dios detuvo la bendición de su pueblo. Oh, ¿por qué? Porque lo ponían en segundo lugar. Porque para ellos las cosas del Señor, las cosas de la iglesia, llamémoslo así, traduzcámoslo a este tiempo, ¿no? No les era tan importante. De repente empezó mal, económicamente le iba mal, y decían, ¿por qué se detuvo la lluvia? ¿Por qué no llueve? Se están secando los arrozales, no produce, estamos perdiendo. Eso ocurría, ¿no? No tenían la bendición de Dios. Dios les había quitado su bendición. Escuchen, mis hermanos, y los que no son cristianos, yo les digo, si ustedes, cualquiera, me incluyo, si nosotros gastamos el dinero, ¿no?, en alcohol, en lo que sea, y decimos, aquí tengo un versículo, lo pongo en el carro para que Dios proteja mi carro. No, eso no sirve de nada. Si usted pone un versículo en el carro, debe ser para que la gente lea ese versículo y se interese por la palabra de Dios. No para que Dios dice, con este versículo Dios me cuide el carro. Dios lo va a guardar y lo va a cuidar si usted obedece al Señor. Ahí lo va a guardar y lo va a cuidar, lo va a proteger y lo va a proveer. De allá viene la bendición, de la obediencia al Señor. Si usted y yo obedecemos al Señor, su bendición está con nosotros, su protección y su cuidado está con nosotros, su provisión estará con nosotros. Pero si usted cree que llenando de imágenes su oficina, llenando de imágenes su carro, o que le tiren agua bendita a un puente, que usted está protegido, no. Es la bendición del Señor, es la mano del Señor. De repente usted económicamente empieza, como dice la palabra aquí, ¿no?, como en saco roto, bolsillo roto, ya no alcanza. Bueno, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Observen lo que están haciendo. Y se están alejando del Señor. La bendición y la protección de Dios viene de Él cuando Dios es lo primero.
o el primero en nuestras vidas, no el segundo. Un versículo muy hermoso y muy conocido por nosotros, Mateo capítulo 6, el verso 33. Mateo 6, 33. Dice así, fíjense, mas buscad, es un mandato, un mandamiento, no es opcional, no es que si se me ocurre, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Saben? Este versículo, Mateo 6:33, ¿no? Bueno, para los que son más o menos los 50 años para arriba, ¿no? Recordarán, para los hombres especialmente, el Mundial de Alemania 74. Sí, Alemania 74. Y llevaban letreros en el estadio, recuerdo, se veía, ¿no? Mateo 6:33 y Juan 3:16. ¿Saben que durante años estuvo en mi cabeza qué será eso de Mateo 6:33 y Juan 3:16? Cuando conocí al Señor Jesucristo y leí su palabra, digo, qué preciosidad, qué preciosidad. Eran hermanos en Cristo que estaban en el mundial en ese estadio diciendo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Se quedó en mi corazón, se quedó en mi cabeza por años, hasta que el Señor rompió este corazón de piedra y puso un corazón de carne, un hombre nuevo, por la palabra de Dios. Hermanos, creámosle al Señor. Primero Él. Queremos su bendición. Primero Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es la palabra de Dios. Es su promesa. Es su promesa. Sí, usted y yo queremos ser bendecidos, ¿verdad? Sí, yo quiero ser bendecido. Yo estoy seguro que usted también. Su bendición atañe protección y cuidado y provisión. Bendito sea el Señor. Entonces, practiquemos lo que leemos. No solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Oh, si yo obedezco al Señor, Dios me protegerá manejando mi carro. Si yo obedezco a mi Señor, Dios me protegerá rodando en el puente. Dios protegerá mi casa. Dios bendecirá mi casa. Si obedezco al Señor. Pero si no lo obedezco, por más versículo que ponga, por más crucifijo que la gente ponga en su puente o en su carro, o riegue, como dicen ellos, agua bendita, no servirá de nada. De nada. Porque solamente el buscar el reino de Dios y su justicia nos dice que todo lo demás será añadido. ¿Quiere la bendición de Dios? Bueno, ponga al Señor, al Dios Todopoderoso, en primer lugar en su vida, para que esa vida sea bendecida de todo corazón. Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Amén.